Hola, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque María José González Madrid se presenta perfectamente ella misma con sus palabras y con su pasión. Para mí es un placer continuar con la primera jornada de estos seminarios hechos o pensados, como dice mi querido Isidro, a la limón, entre la Universidad de La Laguna y TEA, dos instituciones hermanas y ahora por lo menos unidas gracias al surrealismo. Nosotros en la Universidad de La Laguna tenemos un gran proyecto que se llama La Isla Surrealista, en la que vamos a colaborar y va a haber, aparte de estos seminarios, proyecciones de cine, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora estamos aquí para presentar a mi querida María José González Madrid, a quien me une una amistad y un cariño de años. Remedios Varo trabajaba mucho con hilos y tejidos, la metáfora de la urdimbre, del bordado, y bueno, pues los hilos de Remedios nos han unido y hemos compartido bastantes proyectos juntas. María José González Madrid es autora de una tesis doctoral de referencia inexcusable que se llama Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo, donde analiza no solamente su pintura, sino su proyección global de manera impecable y poniendo especial atención pues, en todos estos elementos esotéricos, ¿no? También ha coordinado junto a Rosa Ríos un volumen también imprescindible, lamentablemente agotado, por el que todavía mucha gente sigue preguntando, ¿no? Remedios Varo, Los caminos del conocimiento. También, como digo, una referencia inexcusable que reúne los trabajos de distintos especialistas en remedios y, bueno, ha continuado también su labor investigadora imparable, siempre dedicada pues, a las figuras femeninas. Forma parte del proyecto Visionary Woman y me acababa de decir hoy que justo le llegó esta mañana su último libro, Cosmologías. Entonces, como ven, es una investigadora que tiene una trayectoria muy amplia, pero a la vez bastante enfocada a estas relaciones de, en este caso, Remedios y otras pintoras, pues con todo lo esotérico, con todo el ocultismo y estas cosas siempre tan interesantes y que tanto le gustaban a Remedios Varo. Ella va a explorar ahora un tema que es la relación de amistad, pero también de complicidad creativa con nuestro querido y bien conocido Óscar Domínguez. Así que con mucho placer y muchísima ilusión le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Isabel y muchas gracias a Altea, a Isidro, a todas las personas que han participado en la organización de estos eventos. Es cierto que nos han unido los hilos de Remedios y los hilos del amor a México y todo eso. Algún día escribiremos esa historia. El libro que dices de Remedios Varo, que yo no fui autora, fue editora y también participaba Isabel con un artículo, se publicó hace ya 15 o 16 años, cuando el halo de Remedios Varo no era tan brillante como lo es ahora en el mundo del arte. Y está agotado, pero estamos pensando en volverlo a sacar, ya te lo digo. Porque es verdad que últimamente hay muchas aproximaciones desde el mundo anglosajón, pero, ¿cómo decir?, hay unos formatos historiográficos en relación a las producciones artísticas que en el mundo anglosajón son un poco diferentes y que intentan encaberlo todo en esos parámetros y no todo cabe en esos parámetros, ¿eh? Cada lugar tiene sus maneras de hacer la historia. Y este grupo Visionary Woman, que ahora tenemos también un proyecto de investigación, trabaja también sobre Remedios Varo, trabaja sobre muchas artistas visionarias en varios sentidos, porque algunas son ahora muy conocidas, Hilma af Klint, por ejemplo, Georgiana Houghton, artistas que han trabajado con la abstracción en relación con el espiritismo, con la antroposofía, pero también de artistas como Remedios Varo, como Deli Tejero, que conocemos un poco bien aquí, que se consideran y se leen desde el mundo del arte de vanguardia, pero que también todas ellas, Deli Tejero con la antroposofía, Remedios Varo con el cuarto camino de Gurdjieff o Maruja Mayo con la geometría sagrada, se pueden releer también desde otros intereses y en eso estamos. Empiezo con esta imagen
de Remedios Varo, porque yo no he encontrado ninguna imagen en que Remedios Varo y Óscar Domínguez estén juntos. Ahora me decía Isabel, en esta foto de Airbel en Marsella, yo ahí no la veo a Remedios. O sea, lo he mirado con lupa. A veces las fotos es difícil identificar a las personas, son fotos muy antiguas, no es como ahora que tienen la calidad digital. Pero bueno, yo no lo he dado por hecho y he puesto esta foto que, a pesar de la belleza de la playa, no tiene nada que ver con Tenerife, ni tampoco tiene que ver nada con Óscar Domínguez, pero es una foto que está en el archivo del TEA. Es una foto que está aquí y que llegó aquí como parte del legado de César Moro, un poeta surrealista, amigo de Remedios, un poeta que le pidió, después de recibir esta foto, le dijo, mándeme otra, y que se despidió diciendo, ya sabe que soy un adicto a Remedios Varo. Y así se ha titulado el último catálogo que le han hecho a Remedios Varo en México, Adictos a Remedios Varo. Ahí está también Óscar Domínguez, en ese catálogo. En la última exposición sobre Remedios Varo, la última exposición internacional que se le ha hecho este mismo año en el Art Institute de Chicago, aquí vemos una imagen de la portada y enseguida a la derecha es una fotografía de una de las páginas, porque lo que aporta este catálogo es una taxonomía de las técnicas utilizadas en las pinturas de Remedios Varo expuestas en esta exposición. Yo no sé si saben ustedes mucho o poco de Remedios Varo, no querría repetir cosas básicas, pero tampoco dar por supuesto. Yo si explico cosas que ya os las sabéis, me decís que avance y ya está. Pero en esta taxonomía se describen 23 técnicas diferentes y entre ellas varias de raigambre surrealista. Entre ellas, aquí abajo, vemos la técnica que inventó el artista con el que la voy a poner en relación, Óscar Domínguez, en una etapa que ellos dos estaban muy cercanos, muy próximos, y que se ve muy bien en esta imagen que han elegido para el catálogo de Science Fictions, Remedios Varo Science Fictions, que es esta especie de roca. Fijaos que al fondo hay también un volcán que parece en erupción y que va a ser una de las técnicas que más utiliza Remedios en su época mexicana. De hecho, de la época europea solo conocemos una de calcomanía, que además la conocemos porque está reproducida en un catálogo del TEA de Óscar Domínguez. Me parece que era una existencia de papel, puede ser. Ahí aparece reproducida, no en el catálogo de Remedios Varo. Es decir, que estos vasos comunicantes entre los autores forman parte también de esto que en nuestro grupo de investigación llamamos planetología comparada. Planetología comparada es un nombre un poco ampuloso, pero es una rama de la astrofísica que presupone que cuando nosotros estudiamos cuerpos celestes de los que sabemos muy poco, ponerlos en relación nos da muchas pistas. Por ejemplo, un planeta del que sabemos muy poco, pero sabemos de otros planetas de otros planetas de otros cuerpos del mismo sistema solar, pues eso puede dar pistas. Con esta cosmología surrealista pasa un poco lo mismo, que a veces puede que no sepamos, pero vamos creando como un ambiente, como un espacio en el que se van a mover todos, en el que hay cosas que tienen en común, en el que hay cosas que comparten, y a partir de ahí pues también otras herramientas de la investigación que yo valoro mucho, que son la imaginación y la intuición. A veces no tenemos tantos papeles, pero tenemos ese escenario y entonces podemos elaborar hipótesis que después podemos confirmar o no. Hoy van a ver algunas hipótesis y van a ver algunos documentos y es una puerta abierta, aquí no hay nada cerrado. Pero lo que quería decir es que esta técnica es la que hizo famosa a Remedios en México. Todas las críticas de su primera exposición pública en 1955 destacaron el uso magistral que hacía de esta práctica que en México no era muy conocida. Aquí sí los presento a los dos con dos fotos
que no están juntos, pero que son más o menos de la misma época, para empezar preguntándonos cómo y cuándo se conocieron ellos dos, cómo y cuándo se conocieron Óscar Domínguez y Remedios Varo. Pues la verdad es que los primeros datos, digamos, de archivo que tenemos, o con testimonios, sería del verano de 1935 en Barcelona, cuando ellos coinciden. Pero sabemos también que Remedios estuvo en 1931, en París estuvo un año, y a lo mejor hasta estuvo también en 1933, aunque no se sabe muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque conocemos este cartel de Óscar Domínguez, que es un anuncio de un caramelo a la mantequilla, crema, los bombones crema, para todas, que es de una época en que Óscar Domínguez ya vive en París y empieza a hacer trabajos para vivir. Todavía no es un artista con reconocimiento para vender obra, pero hace trabajos para vivir. Y resulta que tenemos también un cartel de Remedios Varo que anuncia también los bombones crema. No sabemos, no podemos saber si es la misma convocatoria de concurso, porque el eslogan es diferente para todas o para vosotros y vuestros niños, pero la historia de estos bombones, hasta donde he conseguido averiguar, parece que solo hubo una convocatoria y después no se utilizó ninguno de los carteles. ¿Por qué ellos dos se presentaron? Pues tal vez por casualidad, pero si Remedios está en Barcelona, en aquella época que no había las convocatorias con la difusión de ahora, de las redes, de tal, pues a lo mejor era un poco, no sé, es como una posibilidad, una hipótesis, que se hubiesen ya conocido en París en 1931, que estuviesen en comunicación, no lo sabemos, no hay cartas entre Remedios y Óscar, excepto una, entonces, bueno, eso nos permite elucubrar. Óscar Domínguez hizo otros carteles. Este me parece que está aquí en la colección del TEA o en algún catálogo del TEA al menos, y Remedios Varo también, de una película que se estrena, es una película española, pero ella hace el cartel para el estreno en París, cosa que también es curiosa, a lo mejor es un dato para confirmar esa posible estancia anterior en París de Remedios que no conocemos. Aquí tenemos, ella hizo el cartel, que es la portada de este librito. Bueno, son como perlitas que cuando haces la investigación y vas encontrando ayudan a armar un rompecabezas, pero donde ya no es una hipótesis, sino que sí que tenemos una fotografía, tenemos algún testimonio, es de cuando Óscar Domínguez y Remedios Varo coinciden en Barcelona en el verano de 1935. Aquí vemos una fotografía bastante conocida, donde está Viola, Remedios Varo y Esteban Francés. En una entrevista a Viola, él recuerda, es una entrevista que le hizo una estudiante de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y que tuvo muy poca difusión esta tesina, aunque ahora está colgada ya en Internet, y dice: la conocí en 1934 en Barcelona, hablando de Remedios. Ella había residido en París trabajando junto a su marido, Gerardo Lizarraga, en publicidad. Conocieron a Óscar Domínguez, que trabajaba en la misma compañía de publicidad, de modo que cuando Remedios regresa a España con su marido, está en relación con los surrealistas. Los conoce, pero no participa. Es decir, que por este testimonio pareciera que sí que se habían podido conocer en París. Resulta que yo vivía, continúa Viola, resulta que yo vivía en una pensión en la calle Aribau, cerca de la universidad, y allí vivía un muchacho, Esteban Francés, pintor, que estaba en relación con Remedios, realmente era su amante. Yo les hablé del grupo Adlan y entonces empezaron a frecuentarlo. Es decir, que en este testimonio Viola nos explica, nos dice pues que parece que ellos ya se habían conocido, Lizarraga y Varo, con Domínguez en París, en ese primer viaje que era de hecho el viaje de bodas. Se casaron y se fueron a París. Y Remedios sí que recuerda ese año, aunque fue bastante clásica porque se apuntó en una academia clásica, la Grand Chaumière, pero también recuerda que le
fascinaba el mundo de la bohemia, que no fregaba los platos y, bueno, detalles así como que era un mundo muy diferente al que había vivido en su casa. En el verano del 35 es cuando a Domínguez, Remedios Varo, a Marcel Jean y Esteve Francés pasan unas semanas trabajando juntos en una efervescencia creativa muy espumosa, bueno, muy efervescente, haciendo cadáveres exquisitos. Domínguez le escribe a otro compañero surrealista en París, Georges Junier, y dice: paso el tiempo con una mujer y un tipo que pintan cuadros bastante buenos y experimentamos con los cadáveres exquisitos. Miró y Dalí se han ido al campo y aparte de esta mujer y este tipo, que son elementos muy interesantes, no hay nadie aquí. Este es uno de los cadáveres exquisitos que está firmado en el reverso Remedios Lizarraga, a veces ella firmaba con el apellido de su primer marido en aquel tiempo, o de Óscar Domínguez F. Esteban Francés. Es un cadáver exquisito que, a diferencia de la mayoría de los que habíamos conocido en las prácticas surrealistas en París, está hecho con collage. No está hecho con dibujos, este juego de doblar un papel y hacer un dibujo, sino recortando revistas. Se ve un poco el origen de las revistas, muchas revistas de moda, también algunas revistas de maquinarias, seguramente algún catálogo. En este, por ejemplo, pues vemos, cuando se ven los cadáveres exquisitos tan grandes, como normalmente los vemos como reproducciones, y a veces es difícil ver los detalles, pero aquí se ve muy bien. Vemos estas tres cabezas de mujeres que comparten una especie de falda, dos llevan un sombrero muy historiado, la otra lleva un corte de pelo más moderno, y que se apoyan sobre una placa, sobre un material, que al lado hay una especie de colina con unas figuras que caminan, que a su vez se apoya sobre una figura muy oscura de la cabeza y el torso de un hombre que, al contrario que las mujeres, tiene una cara de mucho problema y mucho agobio, y tal vez lo que le ocasiona esta desazón es que se apoya en un reloj que está girado, el tiempo está dislocado, el tiempo está puesto del revés. Como ha dicho Isidro en la visita, los cuadros, las pinturas, los cadáveres exquisitos no tienen una explicación racional, sino que son un juego que nos abre un camino de muchas lecturas, de muchas interpretaciones. Entonces, simplemente lo voy a describir. Y Marcel Jean es uno de los artistas que participan en este verano. Solo leo lo que está en negrita para destacar eso, que hacen cadáveres exquisitos, pero con una variante. Las contribuciones que construían la imagen terminal no se dibujaron a mano, sino que se tomaron de las páginas publicitarias de viejas revistas. Recortábamos personajes, animales, objetos que pegábamos en una hoja de papel y, siguiendo las reglas del juego, cada participante, ocultando su propio collage, pasaba la hoja al siguiente colaborador. Esta actividad nos apasionó e hicimos cadáveres collage hasta que nuestra provisión de viejas revistas quedó reducida a un montón de trizas. Se las acabaron. Hicieron muchísimos. Los que conocemos son básicamente porque están en la colección de Marcel Jean, pero seguro que se pueden encontrar más con el tiempo. Aquí vemos otro, donde también vemos pues, una mujer como muy alegre, con un vestido, pero que tiene una pierna que le sale de la falda y otra pierna, en cambio, que le sale de la manga. Está enmarcada en dos flores silueteadas. Hay una lámpara en diagonal que la pone en relación con otro cuerpo de mujer que no tiene cabeza, que a su vez también está en relación con otro vestido y brazo que tampoco tiene cabeza, pero estos dos cuerpos están brindando, están compartiéndose una copa de vino, o este que es tal vez... Todos estos son cadáveres exquisitos hechos por este grupo de 4, que es tal vez el más conocido, sobre el que más se ha escrito, porque es el que está en el MoMA y que es un repertorio un poco diferente, porque aquí vemos a dos boxeadores,
colocados en una postura muy extraña porque el cuerpo de uno corta al otro, hay un cañón de un arma que los está apuntando, ellos dos se apoyan en un cuerpo de una bailarina que a su vez en una colina, que a su vez en una sucesión de ojos femeninos que cada vez se hacen más pequeños. Hicieron muchos, ya no voy a pasar más, y los que hicieron dibujados los voy a pasar así un poco rápido sin comentarlos, pero para que veamos que no siempre trabajaron ellos cuatro, sino que, por ejemplo, en este que tenemos al lado, sí son ellos cuatro, pero están utilizando un papel con membrete de Lizarraga, del estudio que tenía Lizarraga, el primer marido de Remedios. Llevaban ya mínimo 3 años separados, Remedios ya tenía una relación amorosa con Esteban Francés, pero como bien se ha dicho muchas veces, al hacer la biografía de Remedios, ella supo mantener siempre una relación de amistad con todas sus parejas amorosas, con todos sus maridos, se hicieron todos amigos entre ellos y participaban en juegos. Entonces, aquí Gerardo no participa, pero es en su papel, y en cambio aquí, en el de la izquierda, sí que participa Gerardo y no participa Remedios. Algunos sabemos porque están firmados, como este, otros están firmados al reverso, y el de la derecha es particular porque está firmado Reme y Esteban, que jamás he visto que Remedios firmase Reme, excepto en este collage. Tampoco es la letra de Remedios, a lo mejor Esteban puso Reme porque la llamaba Reme, pero bueno, es como la particularidad, la anécdota que tiene este collage, que está hecho solo por ellos dos. Francés, Marcel Jean y Varo, Remedios y Domínguez. El de la derecha es un cadáver exquisito que hacen entre los dos, pero a cuatro tiempos, digamos. Primero firma Remedios, después firma Domínguez, después Remedios, después Domínguez. Remedios aprendió muchísimo en este verano, muchísimo, porque ella pues, había tenido una formación clásica en la Academia de San Fernando, había conocido de rebote un poquito la vanguardia en París, pero en este verano con Francés experimenta hasta la saciedad con esta técnica nueva, lo cual le proporciona, además de un conocimiento muy, muy bueno de la práctica del collage, le proporciona también todo un repertorio de imágenes que después incluso 15 años más tarde reutilizará en México, de imágenes así surrealistas, de relaciones irracionales, de tanto los cadáveres como otros juegos surrealistas que practicó y que después reutilizará en otros trabajos. Muy rápidamente voy a pasar algunos de estos cadáveres que hizo después Remedios, ella ya sola, después de que se acabó estos meses, estas semanas compartidas, como por ejemplo esta lección de anatomía o Nada temáis señora, que aunque sean del mismo año, vemos que está utilizando fuentes, referencias, recortes de fuentes muy diferentes. Bueno, todos estos se conocen, son cadáveres ya conocidos, publicados. Los paso un poco para hacer un recordatorio. A veces son solamente collage, a veces son mezclados, como en el de la izquierda, con témpera o con gouache, a veces introduce también textos, como en La familia de cisnes, que habla del cisne y los hijitos del cisne. Y esta práctica del collage, Remedios la siguió utilizando también en su obra mexicana, muchos años después. Aunque es cierto que ya no con esta voluntad rompedora del juego, sino que lo utilizó sobre todo para hacer crismas, para hacer felicitaciones de Navidad, muy sui generis, porque los temas son un poco... No me hables jamás de este hombre, pues no son temas navideños, pero ella los utilizó para las felicitaciones estas. De este año 35, ahora vuelvo, me he alargado con el collage y Remedios Varo, pero vuelvo ahora al año 35 y a Barcelona. Tenemos también otro documento que es bastante novedoso, que hace poco salió en una subasta
yo no lo conocía antes. Bueno, otra de las ventajas de hablar con este público tan experto en Óscar Domínguez, 1000 veces más que yo, es que tal vez se puedan intercambiar cosas, porque yo no conozco tanto de Óscar Domínguez como de Remedios Varo, ni mucho menos. Esta pintura está firmada Óscar O. Domínguez, 1935. Sin embargo, parece que es una pintura de Remedios Varo, con la colaboración de Óscar Domínguez y de Esteban Francés, es decir, del mismo equipo, digamos, que había estado en verano. No sé si luego nos podrás dar alguna pista más o yo estoy equivocada, pero esto es lo que ponía en la página de la subasta. Es una pintura que está realizada sobre cobre y también hay otra pintura de Remedios Varo del año 35 sobre cobre. No sé si Óscar Domínguez también pintaba sobre cobre. Y es cierto que en la iconografía sí que hay elementos que son muy varianos. El personaje que está en este cuadrado, este busto, es sin duda Gerardo Lizarraga, el primer marido de Remedios Varo. Y, por ejemplo, entre estos elementos que son muy varianos son las figuras femeninas con ruedas. Remedios Varo, a partir de un cuento que escribió, un cuento humorístico de Homo Rodans, del cual Isabel sabe mucho más que yo porque ella ha trabajado la obra escrita de Remedios, pues muchos de sus personajes, como vemos en esta figura de aquí, muchos de sus personajes femeninos se mueven sobre ruedas, como estos. Es que aquí no sé si tengo... ¿Se ve la flecha o no? Si muevo la flecha, ¿se ve? No. Vale, bueno. En la figura de arriba veis que es este personaje femenino sobre ruedas, en las de abajo también, y en la figura de la derecha no solamente es un personaje femenino que se mueve sobre ruedas, sino que también hay el bigote de un señor que sale y la atrapa, como si fuese un látigo así, que la está enlazando, igual que en este fragmento de la pintura que hizo en Barcelona, que también el brazo de una mujer está enlazando el cuerpo de la otra. Bueno, son elementos... Y estas gotas blancas, que aquí están un poco recortadas, tal vez aquí se ve que son muchas más, que las vamos a ver también en otras pinturas de Remedios Varo. Pero sería también, en teoría, un trabajo en colaboración. La siguiente etapa, el siguiente momento en que Óscar Domínguez y Remedios Varo coinciden será ya en París. Antes de llegar a París me voy a detener un minuto en otro momento que pudo haber sido, pero que no fue porque Óscar Domínguez estaba invitado y parece que iba a participar, pero finalmente no participó, que fue la exposición lógico-fobista en Barcelona en mayo de 1936. Participó otro artista canario, aunque no participó Domínguez, y Remedios Varo participó con 3 piezas, de las cuales solo se conserva una y la fotografía de otra. Pero la que os quiero mostrar es una, solo conocemos por reproducción, pero donde están también estas gotas blancas del mismo dibujo firmado por Óscar Domínguez. Yo me pregunto si a lo mejor era un juego entre ellos, porque se sabe que Óscar Domínguez falsificaba cuadros, Remedios Varo también falsificaba cuadros, tal vez era una broma firmar este Remedios Varo como un falso Óscar Domínguez. Hipótesis, no sé, pero podría ser. A la izquierda, la cama alliberadora de las amebas gegants, la pierna que libera las amebas gigantes, con esta llave que tal vez podría formar parte de este juego que se ha planteado para esta exposición de Domínguez de las llaves, ¿no? Y que vemos que abre un armario, es una mujer que no tiene cabeza, hay también meteoritos, hay un muro con unas manos que asoman por encima y hay un armario que derrama un líquido blanco lechoso, hay una cosmología y hay estas gotas blancas que también que se derraman, como en la pintura de Remedios, y esta otra accidentalidad de la mujer, violencia, que está hace unos años se ha recuperado para el Museu Nacional d'Art de Cataluña porque estaba en la colección de los herederos de Magí Casañas, uno de los organizadores de la exposición lógico-fobista.
vemos que Remedios Varo aquí está haciendo unas obras muy diferentes a las que, no sé cuántos años después, casi 20, la hicieron famosa en México, pero que está aprendiendo muchas cosas. Son años en los que ella se deja influenciar por todo. Hay cosas de Miró, hay cosas de Dalí, hay cosas de Domínguez, hay cosas de... Está como una esponja, absorbiendo todo. En mayo del 36 esta exposición acaba y empieza la Guerra Civil. Estalla la Revolución y Remedios Varo conoce en Barcelona al que será su próxima pareja y su segundo marido, aunque no se casan hasta que se separan para que ella pueda tener papeles. No se quisieron casar, pero cuando Benjamin Péguet, que es el que será su segundo marido, el poeta surrealista, decide desde México volver a París cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, porque añoraba tremendamente los cafés parisinos y porque era poeta y su lengua materna era el francés, con lo cual en México no acababa de encontrarse en su salsa, por decirlo así, pues se casan para que Remedios pueda irse con su siguiente pareja a Venezuela, un poco en este ritmo de solidaridad que se establece entre todos los amigos. Antes de esto, hay que explicar que Remedios llega a París huyendo de la violencia, explica que le daba pavor lo que estaba pasando. No se sabe muy bien cómo llega a París. Las historias cuentan que Peret regresa. Peret estaba en peligro porque estaba en la columna de Urruti, en el PUM, y se veía venir, ¿no?, los hechos de mayo en Barcelona, la persecución a los pumistas y a los anarquistas. Peret regresa a París y se suele decir que Remedios vuelve con él. Pero hay una carta que escribe Peret a Marinello, si no recuerdo mal, ahora lo digo de memoria y a lo mejor lo digo mal, pero bueno, está la carta en que le dice: ¿le puedes decir a Remedios que ya he llegado a París? Es decir, que no se sabe muy bien. Lo que se sabe es que también Francés se va a París, estaba en el frente y se va a París detrás de Remedios, y en París hacen este trío creativo en que Peret hace poemas y Remedios Varo y Esteban Francés los ilustran. Son dos poemas ilustrados que están en el fondo de André Breton. Remedios en París se integra muy rápidamente en el grupo surrealista. ¿Por qué? Porque va de la mano de Benjamin Péguet, que es el amigo íntimo y la mano izquierda y la derecha de André Breton. Entonces ella enseguida se incorpora, enseguida participa en todas las exposiciones, participa en todas las revistas, participa en todas las publicaciones, y ahí coincide de nuevo con Óscar Domínguez en todas estas actividades. Esta pintura, El deseo, ese tema tan surrealista, es una pintura de Remedios, es una pintura a la cera, es una pintura dentro de una caja. También Óscar Domínguez tiene pinturas y pinturas con objetos dentro de una caja que se publica en Minotauro. Es una pintura hecha en Barcelona. Veremos que muchas de las pinturas que vamos a ver que Remedios expone son pinturas hechas en Barcelona, no en París. Solo al final vamos a ver alguna. De hecho, de las pinturas de Remedios que pudo realizar en París se conoce muy poco. En parte, en la visita, Isidro ha dicho que Mot ordenó un poco a Óscar Domínguez. Y a veces las historias de un artista o de un escritor o de cualquier persona las sabemos por las huellas que deja. Remedios no quiso dejar muchas huellas. De hecho, hizo acuerdos con algunos amigos de quemar. Cuando uno se muera, quemas mis cartas. O sea, de quemar los materiales íntimos, ¿no? Este debate de las piezas que es una correspondencia entre dos personas pero también la guerra, el exilio, ir de un lado para otro. Uno no puede ir de un lado para otro cargando decenas de pinturas. Entonces, muchas cosas se han perdido. Algunas están apareciendo ahora, otras se han perdido ya para siempre, o tal vez no sé. Remedios participa en todas las exposiciones surrealistas, igual que Óscar. En la exposición de Tokio, incluso recién llegada, o sea que la pintura ya la había tenido que enviar antes, con esta pintura que está en blanco y negro porque está perdida, no se ha localizado.
en la exposición de objetos surrealistas de Londres solamente consta en el catálogo objeto pintado, tal vez podía volver como objeto. En el catálogo razonado de Remedios Varo solo tenemos esta caja, el deseo, no hay otro objeto hasta muchos años después. En un catálogo del objeto surrealista aparece esta cabecita verde, así como de un duende, que yo no la he visto reproducida en ningún otro lugar, pero podría ser tal vez este el objeto, o sea, está atribuida a Remedios Varo, podría ser este. En la exposición internacional surrealista de París del 38, la más importante, digamos, Varo vuelve a exponer la pierna liberadora de las amibas gigantes, pero con otro título. De hecho, esta obra la expone 3 veces con 3 títulos diferentes, lo cual, como en los catálogos de aquella época tampoco había fotos de todas las obras, ha hecho difícil reconstruir, pero bueno, la titula Hace tarde. ¿Por qué puso este título o a quién se lo estaba diciendo? Pues también abre otra posibilidad. Es interesante. Intento hacer referencias a cosas que has dicho en la visita guiada, ¿no? Es interesante destacar que en esta exposición surrealista están los artistas más reconocidos del surrealismo, como Dalí, Miró y tangencialmente Picasso, y después artistas de esta de esta última generación, de estos artistas que Breton recupera en sus últimos escritos sobre la pintura, los prolegómenos al tercer manifiesto, que son, por ejemplo, Onslow Ford, que hemos visto en la exposición, que es Palen, que es francés, que es Domínguez y que es Varo. Entonces, entre los artistas españoles, además de los 3 grandes, están Domínguez y Varo. O sea que aquí sí que hay como una coincidencia. Y también en la última exposición surrealista, en la primera en América, antes de la de Nueva York, en la de México, que organiza César Moro en México, Moro y Palen, de Remedios también participa esta obra, Recuerdo de la Valquiria, que esta sí que está datada en los años parisinos. Lo de la datación de las obras de Remedios Varo a veces tampoco es de fiar, porque hay, por ejemplo, tal cantidad de obras datadas en el año 55 que es imposible que hiciese esas obras tan minuciosas, que pintaba con un pincel de un solo pelo, no materialmente era como imposible. En estos años parisinos, Remedios, he dicho, participa en todo. Hemos visto que publicaba en Minotauro, hemos visto que participaba en todas las exposiciones y aquí vemos cómo participa también en estos cahiers, primero en estos cuadernos del editor Guy Lévy-Manot, y después de todos estos cuadernos se hace un libro de uno de ellos que está dedicado al sueño. Antes hemos hablado del deseo, ahora del sueño, otro de los grandes temas de esta cosmología surrealista. En estos cuadernos participaron todos. Aquí vemos todos los ilustradores, está Palen, Seligman, Dalí, Domínguez, Varo, Masson, Tanguy, de Quirico, están todos, y entre ellos Domínguez y Varo. Aquí tenemos las obras que presentan los dos. Remedios Varo, como en Sueño, este dibujo para un texto que se titula Sueño y presagio, de Alquier, vemos una iconografía que es también muy surrealista, un cuerpo femenino que, de nuevo, como en la obra que hemos visto que presentó en la exposición lógico-fobista, no tiene cabeza, tampoco tiene pies, tiene ruedas, las ruedas que ya hemos anunciado que después Remedios Varo pondrá a muchos personajes femeninos de su pintura mexicana. Es un cuerpo extendido que vuelve la cabeza hacia atrás, la cabellera cae por esta escalera que llega hasta un suelo en el que hay unas montañas un poco volcánicas, y Domínguez, Los recuerdos del porvenir, este dibujo que después también está relacionado con un objeto
que hace poco también se recuperó y estuvo expuesto en el Museo Picasso de Barcelona. Estos recuerdos del porvenir, que luego recuperaré el título para un título de una obra de Remedios, y en relación con esta coincidencia de los dos en este libro, hay un dibujo de Remedios que de alguna manera reproduce el que presentó para la revista, pero con algunas variantes, y que está dedicado para Óscar afectuosamente. Las variantes son que le ha quitado las ruedas y le ha puesto unos zapatitos de tacón a este personaje femenino, y también que, así como en la figura anterior sabíamos que es una figura femenina, sobre todo por el pecho y por los pechos y la cintura, pero aquí ha resaltado unos pechos que no se sabe muy bien si le ha puesto una prenda de ropa, o son unas gafas, o son unos ojos, o ha hecho una variación, lo cual, bueno, es una pieza que da un poco una idea del tono en que se podían relacionar Domínguez y Varo. Y en esta obra también hay otra diferencia en relación a la que publica. Aquí el tablón no tiene nada, y en cambio aquí el tablón tiene esta mano con una aguja, que sostiene una aguja, que es lo que he señalado aquí con un círculo, y que es la misma manita y la misma agujita de esta composición, de este dibujo, que no es un cadáver exquisito, sino que es un dibujo de Remedios Varo del año 35 en la colección Santos Torroella. El sueño es el deseo y el sueño. El sueño es uno de los grandes temas del surrealismo que Remedios interesará a Remedios durante toda la vida. Ella escribió sus sueños, que están publicados en este libro, El tejido de los sueños, que ha recopilado y editado Isabel Castells. Escribió sus recetas en forma de sueño: sueño para ser el rey de Inglaterra, sueño para ahuyentar las arenas movedizas debajo de la cama, y sueño, se me ha olvidado el primero, para provocar sueños eróticos, receta para provocar sueños eróticos. Y este tejido de los sueños, que es el título que Isabel puso a la recopilación, es también el título de la única de calcomanía de los años 30 que conocemos de Remedios Varo, L'étoffe de rêve, que es el tejido de los sueños, o tal vez también podría ser la materia de los sueños, y donde vemos también esa aguja que hemos visto en otros dibujos de Remedios Varo, y que siguió trabajando también en toda su etapa mexicana, como este dibujito que vemos a la derecha, de uno de sus sueños con un personaje que está perdido en un... Y de sueño va también la última de las exposiciones en las que Remedios Varo y Óscar Domínguez coinciden en París. Es una exposición, yo he perdido ya los papeles y ahora de memoria hay cosas que se me olvida el título exacto. Es una exposición que se tituló El sueño, le rêve dans l'art et la littérature, el sueño en el arte y la literatura, pero no sé si estoy diciendo el título completo o no. Sí, tiene un subtítulo: De la antigüedad al surrealismo. En esta exposición no tenemos una lista, no sabemos muy bien las pinturas que se exhibieron, pero esta exposición fue propiciada por una revista, Visage du Monde, y en esta revista aparece, dentro de todas las imágenes que hay, aparecen 3 pinturas reproducidas. La de la izquierda es de Remedios Varo, es una pintura que tampoco se conoce ni ha sido reproducida en ningún catálogo de Remedios Varo. La del centro es de Onslow Ford, que acabamos de ver. Es que yo no sé si es la misma que acabamos de ver aquí afuera, ¿no? Pero es muy parecida. No, porque en la de afuera había estos volcanes, es verdad. Y la otra es de Esteban Francés. Es decir, que vuelven a ser 3 artistas de esta
última hornada, digamos, del surrealismo parisino. El sudor perlaba sus sienes, de Remedios Varo es el título, y es una pintura muy angustiosa, ¿no? Es un escenario de angustia, es un personaje femenino que no tiene ni piernas ni ruedas, o sea, está varado, no se puede desplazar. No sé si hay que leer esta pintura en clave autobiográfica, pero si lo hacemos, que yo me permito hacerlo, pues creo que explica un poco la situación en la que se encontraba Remedios Varo, igual que Óscar Domínguez, porque los dos tenían un pasaporte de la República Española, que era papel mojado, no servía para nada, o incluso mejor ni enseñarlo, en un momento en que los nazis ocupan París y en que ellos de repente se quedan un poco en tierra de nadie, y en ese momento, en el año 39, acaba la Guerra Española con un final que no era el que Remedios, ni Peret, ni nadie hubiese deseado, con lo cual a ella la vuelta es decir, se queda como en tierra de nadie, no puede regresar a España, no tiene dinero, no tiene pasaporte, no tiene, ¿no?, todos estos cristales que parece que la van a atacar, esta especie de escalera, raíl, cadena que la está rodeando. De aquí voy a pasar, después de esta exposición, al último de los escenarios que comparten Remedios y Óscar Domínguez, que es el Midi francés, que es Perpiñán, Marsella y Canet-Plage. Pero antes querría hacer un pequeño paréntesis para recordar a otra artista española que también participó en esta exposición, que es Deli Tejero, y si la recuerdo no es solo porque sea una mujer española, sino porque también en sus cuadernines hace una referencia a Óscar Domínguez. Estas son unas pinturas en las que Deli está utilizando también la decalcomanía. Lo está utilizando como fondo para sus figuritas de las brujitas, y de Pitocha es una de sus brujas, y Carico es el hijo de las brujas, pero todos los fondos están hechos con esta técnica, y en sus cuadernines ella dice, a grandes rasgos. Bueno, sus cuadernines son sus diarios, que ella escribe a lo largo de muchos años, y a veces escribe retrospectivamente, a veces en el momento, y aquí está haciendo como un recuento. Y dice, algunas etapas de mi vida. París, mi vida bohemia, mi encuentro con el surrealismo, con Remedios Varo. Óscar Domínguez me enseñó todos los trucos. Picasso. Este Óscar Domínguez me enseñó todos los trucos. Al lado de estas pinturas está claro que le fascinó también el uso de esta técnica y que la utilizó en estas obras y en obras que realizó 20 años más tarde, en la década de los 50. Muy rápidamente, antes de pasar a Marsella, las pocas obras que conocemos de Remedios en París, por eso que he dicho de que ella lo ensaya todo. Las almas de los montes está trabajada con la técnica del fumage, que estaba trabajando y experimentando Palen, o los títeres vegetales con cera, con el chorreado de cera, que también Brauner, o estas obras, que estaban las dos en la colección de André Breton. Os decía que lo de las dataciones de las obras de Remedios es un poco, o sea, una es del año 38, la otra del año 43, se parecen mucho. Las dos estaban en la colección de Breton, pero tienen fechas con una distancia de 5 años. El tema es el mismo, pero en El hambre, el fondo es un fondo como cubistizante, mientras en La lucha por la vida es casi cosmológico, ¿no? Son también estas circulares, estas espirales. Ella lo está probando todo. Remedios, como Domínguez y como la mayoría del grupo surrealista, parte hacia el sur huyendo de la presencia nazi en París, y sabemos que Remedios Varo puede llegar al sur porque Óscar Domínguez le consigue plaza en un coche, es decir, no llega caminando ni llega en tren, sino que llega en un coche con el pintor Henri Goetz y con su mujer, que recuerda
que sentada por encima de nosotros, en el capó de nuestro viejo coche, la veo aún envuelta en su abrigo blanco, ennegrecido con el humo liberado por los alemanes para camuflar su travesía del Sena. Sus párpados muy marcados se mantenían blancos en un rostro ennegrecido, lo que le daba el aire de un espectro. La condujimos a Perpiñán para dejarla confiada al grupo surrealista en casa de Robert Rius. Robert Rius, un poeta surrealista que se encargó de recoger las cosas de Breton en París, que estuvo en la Resistencia, que fue fusilado por la Gestapo, que construyó en Perpiñán un refugio en su casa, o sea, muchos surrealistas llegaron ahí. Después Herold también en Canet Plage puso a disposición, es decir, que hubo como unos lugares, y después Airbel en Marsella, lugares donde se fueron encontrando y coincidiendo con muchas idas y venidas. Yo he querido poner este fragmento porque Remedios después en México muchas veces recuerda el miedo. Y muchas de sus pinturas de Remedios son caminos tortuosos, y son personas que huyen, es decir, que ella realmente, a pesar de que fue una mujer militante, aunque sabemos poco, pero sabemos en algunas cosas que participó, sabemos que cuando Perret estuvo en la cárcel, ella fue interrogada, seguramente ella también estuvo en la cárcel, según cuenta Geo Dupin. Bueno, hay como detalles, pero ella nunca lo quiso explicar, al revés. En la carta que escribió a sus amigas, todo eran aventuras hilarantes y destornillantes. Y claro, después lees esto y dices, pues no, atravesar la línea Maginot 2 veces sin papeles no era desternillante, era arriesgado y era... Aquí tenemos el último de las obras que voy a mostrar en que colaboran a Varo, Domínguez y también Víctor Brauner y Jacques Herold, dos artistas surrealistas rumanos, judíos, que tampoco tenían pasaporte y que participaron en este collage con el protagonismo del mariscal Pétain, y también escribieron juntos una carta pidiendo ayuda. O sea, de los pocos documentos que tenemos, esta la he puesto porque también Óscar Domínguez, lo hemos visto en la exposición, hizo estos dibujos sobre Pétain, en el Gran Ordinario, este señor. Y aquí había apuntado la carta colectiva firmada por Robert Rius, Subac, que también hemos visto una obra suya en la exposición, Brauner, Remedios, Herold, Magritte y Domínguez, que pedían ayuda desesperadamente para poder salir de Marsella. Dinero para los pasajes, dinero para falsificar los documentos necesarios, dinero, porque dinero era necesario para salir. Bueno, aquí es un dibujo de Brauner dedicado a Remedios y un fragmento de Jacques Herold donde explica, Jacques Herold está con Domínguez en Canet Plage. No sabemos si Domínguez y Varo coinciden, que es muy difícil hay que seguir las cronologías y las correspondencias de cada uno. Y yo no lo he hecho con la de Domínguez, he de confesarlo, solo lo he hecho con la de Varo porque no he tenido tiempo de prepararlo. Pero sí sabemos, y queda este relato de Herold precioso sobre cómo ellos sobreviven pescando y ayudando a los pescadores. Y también Remedios Varo, cuando recuerda en la carta a sus amigas su estancia en Canet Plage, habla de que vivían de la pesca, de que estaban morenos como si viviesen todo el día en una cabañita. Pero no fueron años fáciles. Aquí vemos una imagen de Remedios en Marsella y a su lado está Gerardo Lizarraga, su primer marido, al que ella consiguió sacar de un campo de concentración. Gerardo había cruzado la frontera, había estado combatiendo en el ejército republicano, pasó la frontera, estuvo en un campo y estas casualidades, este azar objetivo que rodeó la vida de Remedios, estando con Perret en un cine, vio a Gerardo en un documental, en un campo. Y entonces hizo todo lo posible por sacarlo y aquí está la foto de cuando lo logra sacar.
Hay muy pocas fotos, pero bueno, yo pongo algunas. Aquí está Robert Rius, el poeta, Víctor Brauner, el pintor, Remedios Varo y una mujer que no he sabido identificar. A veces pienso que a lo mejor es Peggy Guggenheim, pero no lo veo claro, ¿no? Yo tampoco. Pero bueno, son imágenes. A mí me gusta mucho esta fotografía porque están los cuatro con una maleta y bueno, habla de ir de un lado para otro. Y después ya las fotografías de Airbel. Estas son las fotografías que sí que conocemos de Varo con Peret en Airbel, con Víctor Serge, con Breton, y todas las fotografías que hay de Domínguez. En la de arriba, de la izquierda, es en la que hay una persona que tal vez podría ser Remedios Varo, no sé. En Marsella y en Perpiñán, a pesar de la situación, los surrealistas se dedicaron a jugar. Les fascinaba, hemos visto ya el cadáver exquisito, y practicaron muchos otros juegos. El juego del dibujo comunicado. Este es el único en el que participaron, el único que conocemos, quiero decir, el único en el que participaron Óscar y Remedios juntos. ¿En qué consistía este juego? Un primer dibujo es mostrado durante 3 segundos a una persona que lo debe reproducir de memoria. El nuevo dibujo es mostrado a una tercera persona, etcétera, etcétera, y así se sigue. Si son 3, si son 8 participantes, es como el juego del teléfono, pero en lugar de oral, escrito. Este es uno de los, se supone, primeros. Peret, Remedios, Breton y Robert Rius, que es el grupo impulsor de estos juegos. Hay muchos, el de Si fuera una flor, en fin, hay muchísimos juegos surrealistas. Esta es una participación de un dibujo en el que a la derecha lo vemos, de un dibujo en el que tomó parte Remedios, pero que cuando se reprodujo en esta revista, Encore et Toujours, no sé por qué razón, se quitó el dibujo de Remedios, que a la izquierda sí que lo vemos. Bueno, son como detalles porque pasa un poco rápido. En el sumario de la revista sí que sale el nombre de Remedios. Y en Marsella el juego más famoso, que fue el tarot. Este tarot surrealista, donde se sustituyeron los palos y los reyes y las reinas y los emperadores por figuras que eran los referentes de los artistas surrealistas. Óscar Domínguez trabajó el tema del sueño, la imagen de Freud, el mago del sueño. Remedios Varo no participó en este juego, que nosotros sepamos, pero muchos años después, en México, sí que hay este personaje, al yin y al yang, que tiene tamaño de carta, 11 por 5,5 centímetros, pero sobre marfil, y a la derecha otro, pero sobre hueso, que son personajes de tal vez un nuevo tarot, porque sabemos que había también una bruja sobre hueso, pero no conocemos la reproducción. En fin, que la idea del juego de cartas se le quedó a ella para este nuevo juego. La imagen del medio, el personaje al yin y yang, veis que tiene el sello del archivo de André Breton, estaba también sin identificar en el archivo de André Breton. Los dibujos colectivos, este es en la colección del TEA, en el que participó Remedios. Ya no obras, pero sí intereses que compartieron Domínguez y Remedios Varo, todos los temas en relación con la magia, con el ocultismo, con la videncia, ¿no? Aquí tenemos una vidente de Remedios Varo ya en México. Ya no tenemos más obras en las que ellos coincidan, y la vidente de Remedios Varo, de Óscar Domínguez, que acabamos de ver en la exposición. Esta mujer con esfera, os he dicho antes que muchas obras de Remedios de México se basan en juegos surrealistas, por ejemplo, esto es parte de un dibujo comunicado. Otras videntes de Remedios Varo que se parecen, que se pueden poner en relación con esta vidente de Víctor Brauner. Lo paso un poco rápido esto porque veo que ya he acabado mi tiempo. El tema de la alquimia.
En el librito que hemos visto en la exposición de Dos que se cruzan, de Óscar Domínguez y Mot, hay este poema, que no lo voy a leer, lo quería leer, pero descanso un minuto y lo leéis, pero que es totalmente un poema de una receta alquímica, de un proceso alquímico, y él dice, a ver si lo encuentro, que tiene que dar como resultado la verdadera pintura. A la izquierda vemos este poema alquímico de Domínguez y a la derecha vemos a una pintora, que se puede leer como un autorretrato de Remedios Varo, que está también con la mediación de este polvo cósmico que entra por la ventana circular y que se transforma en este doble alambique, y lo que sale no es el oro. No es el oro alquímico del plomo y de los metales pesados, sino que son los colores primarios del trabajo de esta pintora alquimista. El tema de la alquimia en la obra de Remedios Varo mexicana, en la obra mexicana, es muy importante, ¿no? Como este alquimista que en su propia figura está unido al suelo y está unido también al cielo. Y en estas pinturas vemos ya muy claramente el uso de Remedios Varo. Aquí lo veíamos un poquito en la ventana, pero aquí en este cielo, que él trabaja. No sé si se ve bien, pero he puesto las imágenes de la máxima calidad que he encontrado para que se pueda ver la calidad, ¿no?, de este trabajo de calcomanía, donde da igual si es el cielo, si es la tierra, si es el magma del volcán, o si es una piedra, o si tienen estas cualidades de materiales en metamorfosis, de materiales que se están transformando. Este bosque también, o este otro, tanto el suelo, los árboles, el cielo. Me gustaría leer la descripción de estas obras, pero este oro sobre el que flotan los personajes que van hacia una cueva, hacia una montaña, que es a su vez una referencia. La montaña es una de las referencias, una de los imaginarios con que se representa el Atanor, el horno alquímico, el horno de las transformaciones, donde entran un personaje femenino y uno masculino, que saldrán ya transformados, ¿no?, en las bodas reales alquímicas. Y para acabar, porque he dicho surrealismo y amistad, y por ahora estamos hablando mucho de surrealismo y la amistad, aparte de saber que Domínguez ayudó a Remedios a encontrar plaza en un viaje, pues habíamos podido ver poco, pues tenemos esta carta de Óscar Domínguez a Remedios Varo, con un logo de un bar parisino, de la Guérit. Es una carta que no tiene fecha y es una carta que... no sé si veo bien, pero os voy a intentar leer la traducción. Es una carta que tiene dos partes. En la parte de la derecha hay una raya y la parte inferior, no sé si se puede leer, ¿sí? En la parte inferior se dirige a Georgette Dupin, que era hermana de Alice Raon. Alice Raon vivía en México, visitó a su hermana y a Remedios y a Peret porque se conocían. De hecho, parece ser que fue ella la que acogió a Remedios cuando o detuvieron a Peret o la detuvieron a ella, en fin, no sabemos muy bien. Eso nos podría dar una pista de la fecha y dice, perdón, porque es que veo muy mal y voy a ponerme esta cosita. Querida Remedios, la Leona de Madrid, el recuerdo del porvenir, ese título que hemos visto en la obra de Domínguez en la exposición. El 5 que es un 3 y sobre todo el caimán de amor que canta en silencio y que en la amistad queda limpia de polvo y paja como un caballo nuevo. Viva mi amiga Remedios, viva la guitarra de Remedios, viva el coño de Remedios, viva el día bendito en que tenga el gran placer de verte y de estar junto a ti, mi amiga de siempre, mi rueda de fuego a 4 tiempos. Esto resulta un poco literario y se podría traducir por bla, bla, bla.
te voy a cortar, te voy a picar, te voy a perjudicar y sobre todo te voy a comprar unas sandalias tan bellas como las que me has regalado a la liberación y que llevo en este momento en los pies. Un abrazo fuerte como los 5 pecados capitales, Óscar. Es la única carta que tenemos, nos da un poco el tono de la confianza que tenían, de la vida que habían podido compartir. No sé muy bien este que me has regalado, porque la liberación de París fue en el 44, Egeo Dupin fue a México en el 46, no sé, hay que seguir dándole vueltas. Y para acabar, quería mostrar esta pintura que estuvo aquí en el TEA, creo en la exposición del año pasado, que se titula Visita al pasado. Es un dibujo de Remedios del año 57 que en realidad, aunque se titule Visita al pasado, se debería de titular Visita al futuro. Porque lo que vemos es una mujer con una maleta, una viajera, que llega a una habitación que en la ventana se puede ver, no sé si se ve en la reproducción, que es una habitación por alquilar. Ella llega con su maleta para instalarse en un lugar donde de las paredes, del respaldo de la silla, de la mesa, salen figuras que son del pasado, por lo que nos dice el título, ¿no? Es como si ella visitase un lugar donde ya había estado, ¿no? y le viniesen los recuerdos. La pintura es del año 57 y cuando ella viaja al pasado, en realidad es en el año 58. Ella en el año 58 regresa a París. En el año 55 hace su primera exposición, participa en su primera colectiva y hace la primera individual, lo vende todo. Siempre había vivido en la pobreza y siempre con una mano encima de la otra y de repente, como dice a su madre, estoy más rica que un torero. Y con esto estoy más rica que un torero, decide volver a París. Por eso digo, vuelve en el 58, pero ella en el 57 ya se estaba imaginando este recuerdo del porvenir y no del pasado. Encontró a algunos viejos amigos surrealistas en el 58, pero no a Óscar, porque Óscar ya no estaba. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María José, por esta excelente y exquisita exposición llena de sugerencias, de intuiciones, también de algunos interrogantes. A lo mejor las personas que... No sé si tenemos tiempo de abrir un pequeño coloquio, porque bueno, hay aquí personas que conocen bien la obra de Óscar y creo que podrían dar lugar a un diálogo muy interesante. Así que, quien quiera intervenir. Yo sé que las historiadoras y los historiadores somos un poco pesados con esto de los detallitos, pero acaba siendo lo que da las calidades a las historias, ¿no? Los matices, bueno. Interesantísima la charla, impresionante realmente cómo has ido hilando. Percibimos, ¿no?, en tu exposición las imágenes que van apareciendo, que has ido mostrando la evolución de la pintora, ¿no? Yo me pregunto, ¿no?, en esas imágenes iniciales, los juegos, los saltos, ¿no?, muy iconográficos, muy imaginativos, ¿no?, y poco a poco cómo se va madurando, cocinando una pintura que vemos en las imágenes que has puesto, ¿no? Entonces, de forma consciente hay una evolución que se dirigen hacia una maduración, digamos, mexicana, ¿no? Yo no sé qué habrá encontrado Remedios en México, porque todo parece indicar que eso que decía el poeta Ungaretti, ¿no? Cada poeta, cada creador debe encontrar su forma en el decir verdadera, ¿no? Eso que él solamente puede decir. Y en México vemos que encuentra Remedios una forma definitiva de su pintura, ¿no?, que es la que vamos a conocer, o la más celebrada hoy en día, ¿no? Pero es impresionante, ¿no?, cómo desde esas formas iniciales, que participan mucho del juego, llega a una maduración. Yo no sé realmente, en fin, era un comentario, pero no sé si tienes algún dato sobre su aprendizaje en la pintura, ¿no? Si hay alguna... Porque es realmente
interesantísima esa evolución y luego la maduración, como estas pinturas últimas que has mostrado, ¿no? Que son realmente, bueno, de una técnica colosal, ¿no? Bueno, faltan en medio todas las pinturas de los años 40 en México, que son pinturas que tienen mucho que ver con una búsqueda de la que no he hablado y que también interesa a Domínguez, que es responder a la petición de Bretón de los grandes transparentes. Y Remedios también investiga por ahí, y esa es como una... Pero yo creo que su obra mexicana no es una... Aunque siempre se ha presentado así, yo no creo que es una ruptura con la obra europea. Yo creo que Remedios lo aprovechó todo. O sea, los conocimientos de la academia, ella repitió 2 asignaturas, las repitió, aunque había sacado muy buena nota, pero las repitió porque las quería repetir, y una de ellas era perspectiva, porque en sus obras hay unas perspectivas muy bien trabajadas, pero ella puede combinar este trabajo con estas técnicas surrealistas, y es esta combinación de academia y surrealismo lo que le da su característica propia, ¿no? Que es la creación de estos mundos irreales. Y yo creo que el cambio, yo no sé la palabra evolución, pero el cambio, la transformación que va haciendo, creo que es más bien por sus intereses, no formal, no es una evolución formal, sino va cambiando por sus intereses, a partir sobre todo de la relación con Eva Sulzer y con Leonora Carrington, y con el interés por los saberes mágicos, por los estudios de Gurdjieff, y por querer representar esos caminos de conocimiento. En esta obra dice: estos viajeros buscan una perla en el bosque, esa perla es la revelación espiritual. Eso es lo que busca Remedios, es decir, es una evolución personal, es una transformación de sus preocupaciones que ella intenta llevar a la pintura, y son estos temas que trabaja de una manera figurativa, que hay mucha referencia a sueños, pero que ya es una pintura que ahora valoramos mucho, pero que también en sus inicios recibió muchas objeciones, porque era literaria. Yo qué sé, Cardoza y Aragón en México dice: esta señora pinta cuentos de hadas. Bueno, pues como sabemos, ¿no? Las obras, para gustos hay colores. Pero hay que mirar todas esas obras de los años 40, porque dan pistas también. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitarte por el planteamiento que has seguido en la conferencia, con una gran coherencia, con una gran unidad, ¿no? Porque normalmente al tratar a 2 artistas podría darse el caso de que hubiera divagaciones, ¿no? Realmente ha seguido una línea durante toda la conferencia. Lo he intentado. Que me parece que es destacable, y no siempre se resuelve, un conferenciante no resuelve con facilidad este problema al hablar de... En realidad lo que has hecho es hablar de una amistad. Has seguido la línea cronológica que me parece correcta, en el sentido de dónde empieza esa amistad. Quiero mencionar un dato que me parece una virtud de tu conferencia, y es que no tratas un tema que parece que forma parte de la biografía de los dos, pero que realmente no forma parte, que es el asunto del ojo de Brauner. Ya sabemos que Remedios no estuvo allí cuando le arrancaron el ojo a Brauner. O sea, la famosa pelea de Domínguez con Esteban Francés, la leyenda de Domínguez mujeriego, nada de eso fue verdad en el caso de Remedios. Remedios era una gran amiga de él. Había una mujer por medio en esa juerga de taller, pero no era Remedios. Era una poetisa belga, que ahora no recuerdo el nombre. Irène Armoire. Sí,
casada o novia de Jean Scoutener, ¿no? Bueno, me parece muy bien que hayas cortado ahí, porque no tiene nada que ver, es un mito que sí tiene mucho que ver en el sentido de que se transmite el mito del ojo de Brauner, la historia del ojo de Brauner, a través del famoso texto de Pierre Mabille, y bueno, ahí donde figura Remedios por medio, ¿no?, de toda esa historia. La relación es a través de Perret que influye mucho en Domínguez, en la poesía de Domínguez, porque la poesía de Domínguez no tiene nada que ver con la de Breton, que es una poesía donde el humor no es importante, en cambio en Domínguez el humor es muy importante. Y Perret, que es una persona muy próxima a Remedios, aparece citado en Los dos que se cruzan, en el libro de Domínguez, como Benjamín Flor de Jazmín, dice, una cita breve, y ese Benjamín es Benjamin Perret, ¿no? Bueno, todo esto me parece correcto. Hay muchas referencias que quisiera hacer, pero no quiero intervenir demasiado en esta charla, porque hay mucha gente que puede opinar sobre Domínguez y sobre Remedios en este momento. Solamente quisiera hacer una referencia a Deli Tejero, de la cual yo me ocupé posteriormente, y casi sin quererlo me he convertido en un poco especialista y me han encargado una conferencia en el patio herreriano y tal. He seguido también la trayectoria, y Deli Tejero estaba relacionada con Domínguez como la figura de Deli Tejero se está estudiando ahora y es muy interesante. Ha sufrido, vamos a decir, una cancelación por razones políticas y hoy en día se valora extraordinariamente. Pero Deli Tejero también estaba interesada en el ocultismo. En París asistió a cursos de antroposofía y no sabemos muchos detalles de la relación entre los dos, pero sí se ha dicho que Deli Tejero podía haberse integrado en el surrealismo gracias a Domínguez. Eso no era posible, porque las ideas políticas del surrealismo no coincidían con la orientación política de Deli Tejero. O sea, el espiritualismo de Deli Tejero era un espiritualismo que no tenía nada que ver con el materialismo dialéctico y que difícilmente hubiera podido integrarse, ¿no? En cambio, la espiritualidad de Remedios Varo sí podía encajar perfectamente con el espíritu del surrealismo. En ese sentido, Breton era muy exigente con respecto a la descripción política de aquellas personas que se acercaban al grupo. Pero bueno, eso es así, o sea, se intenta achacar a Breton la culpa de que no hayan integrado a Deli Tejero en el grupo, pero eso no es así. No, Deli quemó su obra surrealista, la destruyó toda. No. Sí. Era una solitaria, Sí. imposible de clasificar por muchas razones. Y otro tema que trataste que me parece muy interesante, la decalcomanía. La decalcomanía. Ajá. Ahí hay una duda al respecto. Tú dices que le enseñó todos los trucos. No, lo dice Deli. Deli dice, sí. Domínguez me enseñó todos los trucos. Sí, en los cuadernines, sí. Sí. No sé, parece que las fechas de las decalcomanías de Deli son anteriores. Pero claro, es que Domínguez no fue el inventor de la decalcomanía. La decalcomanía es un procedimiento que está en Victor Hugo, en George Sand, y muchas, realmente. Ahora, la decalcomanía surrealista genuina es la de Domínguez, porque tiene que ver con Freud, con el test de Rorschach, con una serie de cuestiones que son específicas del surrealismo. En cambio, Deli Tejero no tenía nada que ver con esa concepción materialista de la vida psíquica que defendían el surrealismo y Freud, ¿no? En definitiva, ¿no? Y lo que hizo fue un trabajo
relacionado con el mundo infantil, son las brujitas, pero son de calcomanías en un sentido literal de la palabra, pero no en un sentido, digamos, iconográfico o semiótico. Van por otro lado, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y eso era... Truco, le llama truco. Sí. Bueno, no quiero acaparar la intervención. Me ha parecido interesantísima la charla y por lo menos a mí, probablemente a Isidro, nos ha aclarado la autoría de una obra de cobre que ha dicho que es una colaboración de Francés, Domínguez y Remedio, una obra que se presentó para su autentificación hace pocos meses aquí y que nosotros concluimos que no podía ser de Domínguez y apuntamos a Esteban Francés. Después de la charla tuya, pues hemos visto que los elementos iconográficos, por lo menos dos de ellos, que son las mujeres con ruedas y las gotas de agua, son realmente elementos iconográficos de Remedios. Hay un aspecto que a mí me parece que hubo colaboración entre Óscar Domínguez y Remedios, que fue en los pastiches, en el conjunto de pastiches sobre interiores metafísicos de Quirico, ejecutados por Domínguez entre 1938 y 1941. Lo ejecutó después, pero también después. Pero en esos años hay una monografía de Kaplan, que seguro que conoce, en donde menciona la colaboración de ambos en esos pastiches, e incluso Remedios apuntaba que debía colocarse bicarbonato de soda encima para aparentar que la... Pues bien, hay uno de ellos, el conjunto de pastiches sobre los interiores metafísicos de Quirico ha sido catalogado por la Fundación Quirico y publicado en una de sus últimas monografías de catálogo de obras completas de Quirico. Al final aparece un apéndice en donde se fotografían 20 obras que se consideran falsos Quiricos, pastiches, ejecutados todos por Óscar Domínguez. Y hay uno de ellos que está en el Cleveland Museum of Art, que se llama Interior Metafísico con Peces, en donde ha sido estudiado por digamos, las personas que se ocupan del museo y que apuntan a que la mano de Remedios está en la representación minuciosa y detallada de dos peces que aparecen en el lienzo. Es un tema muy complicado, pero, por ejemplo, o sea, me he dejado de citar un montón de cosas porque no podía leerlo todo, pero hay una carta de Peret a Seligman que le dice: tengo un de Quirico para vender por 1.200 porque los asuntos no nos van bien. Es decir, ¿de qué tenía Peret un de Quirico? Pues porque lo había hecho o Remedios y Domínguez. ¿Quién más hizo? Herol también dice: yo no pude hacerlo porque no tenía mano, pero no sé quién también los hacía. Es decir, que necesitaban dinero y sabían pintar y ya está. He tomado nota de este cuadro para mirarlo. Muchas gracias. Pues si nadie quiere comentar nada más, pues le volvemos a dar las gracias a mi querida María José. Y bueno, los emplazo para la conferencia de mañana de Eugenio Carmona, y también, si quieren, se pueden pasar por la Universidad de La Laguna, donde a partir de las 10 de la mañana pues vamos a continuar con nuestro seminario. O 10,
¿No eran las 10, Alberto? Ah, pues perdón, 9:30. Hoy llegamos media hora antes y por poco les hago llegar media hora después, mañana. Sobre el carácter un poco ilustrativo en el que de alguna manera se ha denominado la obra de Remedios, de una manera peyorativa, ¿no? Como cuento de hadas, ilustrativo, narrativo incluso. A mí me da la impresión de que se ha reconocido más su valía de los últimos 10 años para acá. Quiero preguntar por qué crees que ocurre eso desde los contextos un poco más academicistas del arte, por lo menos lo que yo he frecuentado, ¿no? Que se le tiende a tildar de narrativa, de cursi incluso, de decorativa. Un poco. ¿Todo eso? Yo lo he visto así. Sí. No sé si es una percepción mía por haber estudiado a lo mejor en Bilbao, donde he estudiado, o en qué lugar X, no sé, pero lo noto así, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se lee como, no sé, si tienes un poco esa sensación o no tanto. Bueno, o sea, por ejemplo, cuando Remedios se da a conocer en México en los años 50, las críticas que recibe son muy diferentes. Muchísimas son de entusiasmo, muchísimas, incluso de Diego Rivera, que más ilustrador que Diego Rivera a gran escala, pero es como, me encanta cómo pinta esa señora, dice. En cambio, Cardoza y Aragón, pues dice lo otro. Es decir, como que hay recepciones muy diferentes. Yo creo que, como casi todas las obras de arte, y como ya nos enseñó Eco hace mucho, o sea, es una comunicación. El receptor, la receptora, puede leer una obra de una manera, yo de una, tú de otra, cada uno en relación a sus intereses. Entonces, si a alguien le interesa mucho la evolución formal de la abstracción, pues Remedios no le interesa. Pero también como desplazarnos un poco. En la historia del arte somos mucho de hacer cajoncitos, ¿no? La figuración, la abstracción, la tal. Y a lo mejor hay que desplazarse y poner otros lugares porque, no sé, a mí me gusta mencionar, por ejemplo, Hilma af Klint, que ahora es como la gran artista revelación, pionera de la abstracción. Pues es como la de calcomanía. O sea, antes que Hilma af Klint había mucha gente que hacía abstracción, la misma Georgiana Houghton, o sea, mucha gente. Pero la historia necesita siempre tener un padre, antes un padre, ahora una madre, no importa, pero como tener una genealogía que en realidad es muy ficticia. Y además a Hilma af Klint la abstracción le importaba bien poco. Lo que le importaba era la espiritualidad. Combina abstracción y figuración. No tiene ningún problema. Ya está. Y de eso, por ejemplo, en el catálogo razonado han pasado del pionera de la abstracción a 7 títulos de los 7 tomos en los que no sale la palabra abstracción. Es decir, ya todo es lo espiritual, no sé qué. O sea, es como desplazar. Y creo que la pintura de Remedios, digamos que en nuestra época, que en los años que nos han tocado vivir, pues estas obras a lo mejor esta naturaleza que se puede regenerar a pesar del cambio climático, nos da otras lecturas posibles, nos da otros imaginarios. Construir imaginarios es la tarea de las artistas y de los artistas. No solo desarrollar formas, sino construir narraciones en las que nos podamos leer, en las que nos podamos entusiasmar y que sean como faros, ¿no? para decir, vale, esto, para aquí podemos ir. Entonces, bueno, no sé si con esto te contesto, pero Delí Tejero igual también, que sí, dibujos infantiles, es verdad. Además son artistas que son como un poco clasificables, porque hacen cosas muy diferentes, no son artistas que tienen un lenguaje y entonces ya está. Los artistas que no tienen solo un lenguaje puede pasar que sean geniales, Picasso es genial, o puede ser, si no son artistas tan reconocidos por la academia o por el mercado, que son artistas que no tienen un estilo definido, ¿no? Es un poco
qué es positivo y qué es negativo. Cambiar también es muy interesante. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, María José. Y Gracias a todos. lo dicho, por 9:30 por mañana preguntarme. en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de La Laguna, del campus de Guajara, y a las 7 aquí en TEA. Y gracias de nuevo, María José.